Comenzamos este tercer día de ejercicios espirituales, ya en la tercera semana. Esta va a ser la semana más densa, ¿no? Y el tema que vamos a ver hoy es la llamada. Vamos a ver 3 llamadas de Jesús. En la Biblia hay muchísimas llamadas, pero hoy vamos a ver 3 llamadas. Vamos a ver una llamada a los apóstoles, otra llamada al joven rico y también otro caso muy curioso que es el endemoniado de Gerasa. Vamos a comparar un poquito las 3, vamos a ver un poquito. Digo la llamada porque si digo la vocación, pensamos enseguida en los sacerdotes y en las monjas. Y ahí nos equivocamos. Llamados somos todos. Somos llamados a una vocación general, que es la santidad, y después hay otra serie de vocaciones ya más concretas, que son ya las vocaciones del estado de vida. Y a una o a otra nos llama el Señor, ¿no? Y a la santidad, por supuesto, nos llama a todos. Todo ello lo hablaremos un poquito. El tema de la llamada, el tema de la vocación, como queramos decirlo. En esa hojita que os hemos entregado, ahí tenéis las citas bíblicas de estas 3 llamadas. La primera cita es de San Juan, capítulo 1, 35 al 42. Vemos la llamada de Jesús a los primeros apóstoles, Juan y Andrés, que por cierto eran también discípulos de Juan el Bautista. Y por decirlo así, Juan el Bautista se lo cede a Jesús. Todo un detalle por parte de Juan el Bautista. Un detalle muy bonito. Él no quiere ser el protagonista. San Juan el Bautista tuvo muchísima importancia en los primeros siglos de la Iglesia. Le equiparaban casi a Jesús. Pero él dice de sí mismo: yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Es necesario que yo mengue para que él crezca. Él no va buscando el protagonismo. Y cuando llega el momento, les indica a sus apóstoles, les indica a Jesús que es a quien tienen que seguir. Él tiene ahí un gran gesto de generosidad. Digamos, por decirlo así, cede sus discípulos, se lo cede a Jesús. Después llama a Pedro, a continuación a Felipe, y este invita a Natanael, que dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dicen: ven y lo verás. Primera cosa que tenemos que tener muy en cuenta: Dios es quien llama. En toda vocación, Dios es quien llama. Dios llama a los apóstoles y Dios nos llama a todos nosotros. Dios es quien nos elige y Dios nos llama a todos. Y todos tenemos una misión en el mundo. Es importante que esto lo tengamos en cuenta. Porque si esto no nos lo acabamos de creer, nos equivocaremos en muchos planteamientos en la vida. Cuando no tenemos claro que es Dios quien nos llama. Y nos llama a cumplir una misión en el mundo. A todos. No diríamos cosas como la siguiente: ¿y esta persona tan mayor qué hace en el mundo? ¿Por qué Dios ya no se lo lleva? Es que está sufriendo. Está pasando muy mal, porque está realizando una misión. Claro, para esto se necesita mucha fe. Sin fe es difícil entender y comprender esto. Se necesita mucha fe. Hombre, pero una persona postrada en la cama, ya con casi 100 años, ¿por qué Dios no se lo lleva? ¿Por qué lo mantiene ahí sufriendo? Pues no lo sabemos. A lo mejor es para que su familia crezca en paciencia.
A lo mejor es porque esa persona Dios quiere purificarla aquí en vez de en el purgatorio. ¿Qué sabemos? No lo sabemos. Pero cuando alguien está en este mundo, está cumpliendo una misión. Y alguno con un mes de vida han cumplido su misión. En la película esta de La Cima, película así muy cristiana, aparece el caso de un sacerdote y una mujer. Este sacerdote murió muy joven. El caso es el siguiente. Una mujer queda embarazada y, esto es real, queda embarazada y le dicen que el niño viene mal. Estos casos pasan con muchísima frecuencia. Algunos van por la solución fácil y rápida, que es abortar. Conozco casos de situaciones muy difíciles de esto. Se le crea duda a la madre y al padre. Pero es que muchas veces toda la familia se pone a decir a los padres que no tengan a ese hijo. Lo dicen con un lenguaje muy bonito, no se quiere decir la palabra abortar, pero en realidad es eso. Y esto pasa más de lo que nos parece. Y este era el dilema de esta mujer. ¿Tengo a mi hijo o no tengo a mi hijo? Se cruza con este sacerdote. Este sacerdote, por supuesto, le dice pues que tenga a su hijo, que no aborte, que le tenga, que tenga a ese hijo. Ella, después de muchas luchas interiores, decide tener a ese hijo. ¿Y qué pasa? El niño, al mes o por ahí, o poquito más, fallece. Y dice la madre, con una gran visión de fe. Esa madre que tuvo que luchar mucho interiormente, cuando fallece, lo ve todo más claro y dice, mi hijo ha cumplido una misión. ¿Ha cumplido una misión? La ha puesto a ella a prueba. Y esa madre ha respondido bien. ¿Os dais cuenta? En un mes de vida ha cumplido una misión. Todos aquí en la tierra estamos para cumplir una misión. El Señor nos llama. Ahora, está en nosotros el descubrir, el discernir cuál es la misión que el Señor quiere para nosotros. Pero que partamos de este punto. Mientras estemos aquí, en este mundo, estamos cumpliendo una misión. El Señor nos tiene para cumplir una misión, otra cosa distinta es que la cumplamos, ¿no? Y la vivamos. Pero estamos para cumplir una misión, todos y cada uno de nosotros. Así que la vocación es para todos, la llamada es para todos, la misión es para todos. Todos tenemos una misión aquí en la tierra. Los apóstoles todos, muy generosos ellos, han dicho sí. Y han dicho sí dejándolo todo. Esa es la gran característica de los apóstoles. Y dejándolo todo, lo siguieron. También hemos venido diciendo a lo largo de estos ejercicios que el Señor los llama para estar con Él. Y después, en segundo lugar, para enviarlos a predicar. Esto que no lo perdamos nunca de vista. Los llama para estar con Él. Porque lo primero que pensamos, sí, los llama, los elige para que continúen su obra, para que realicen la misión de anunciar el reino de Dios. Sí, todo eso es verdad, por supuesto, no vamos a negarlo. Pero se nos pasa desapercibido que el Señor los llama en primer lugar para estar con Él. Porque será el Evangelio de hoy, de lo que tiene el corazón, habla la boca. Si no tienen experiencia de Dios, ¿cómo van a hablar de Dios? San Juan de Ávila, yo diría que es casi mi santo preferido. San Juan de Ávila es el patrono del clero español.
En muchos ambientes no es tan conocido como un San Juan de la Cruz, una Santa Teresa, pero cuidado. San Juan de Ávila está enterrado en Montilla, en Córdoba. Y en su tumba pone maestro de santos. Coincidió con todos esos santos, ¿no? Con San Pedro de Alcántara, con Santa Teresa, con San Juan de la Cruz, coincidió con ellos. Y le llamaban maestro de santos, le llamaban el maestro por su sabiduría. Colaboró muchísimo en el Concilio de Trento. Se puede decir que fue el primero que creó los seminarios en España. Un gran sacerdote. Se le llama el apóstol de Andalucía, aunque estuvo anunciando el Evangelio por más lugares. Sus obras completas son 6 volúmenes en la Abad. O sea, es un santo con una gran trascendencia. Y él decía que no se ordenase a ningún sacerdote que no supiese a qué sabe Dios. O sea, si no tenemos experiencia de Dios, si no tenemos trato con Él, muy difícil que seamos capaces de anunciarle. Dios llama. Los apóstoles han dicho que sí, pero no todo el mundo dice que sí. Vamos con la segunda llamada, Mateo 19, del 16 al 22. Ahí tenemos una llamada al joven rico. Joven rico se ve que es una persona bastante religiosa, porque le pregunta a Jesús: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? O sea, que es una persona que se plantea la vida eterna. Hoy día hay muchos cristianos que esto no se lo plantean. Lo digo porque lo estamos viendo en la calle. Es algo absurdo. O sea, un cristiano que no cree en la resurrección, ¿qué cristianismo es ese? Para mí no es cristiano. Pero ellos se tienen por cristianos. Y te dicen frases como esta: bueno, ¿y quién ha venido a anunciarnos, a decirnos que existe un más allá? ¿Cómo que quién ha venido? Ha venido nada más y nada menos que el mismo Jesucristo. Dicen, bueno, eso de que ha venido Jesucristo y tal. Vamos a ver. Si no crees que Jesucristo ha venido a ofrecernos la plenitud de la revelación y que el mensaje central es la resurrección, entonces, si es el mensaje más repetido de todos los mensajes, es en lo que Jesús más insiste, la resurrección. Si no crees en la resurrección, ¿vas a creer en todo lo demás que te diga Jesús? Si no crees en aquello en lo que Jesús más insiste, ¿vas a creer en aquello que apenas insiste? No tendría sentido. Yo cuando hablo de esto en mi parroquia les enseño el ritual de defunciones, el libro de exequias, el libro para los entierros. Y les digo, mirad, todo esto son lecturas que nos hablan de la resurrección. Un buen tomo, ¿eh? Todos son lecturas que nos hablan de la resurrección. Es el mensaje más repetido. Para mí no tiene sentido que un cristiano no crea en la resurrección. Es que todo está enfocado al encuentro con Dios. Un bautizo, la comunión, la confirmación, todo está enfocado siempre al encuentro con Dios, porque es nuestra meta, es nuestro destino final, el encuentro con Dios. Si no creemos en eso, para mí todo lo demás se cae como un castillo de naipes, completamente. Bien, pues este joven cree en la resurrección. Y dice, Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y dice Jesús, cumple los mandamientos. Y dice, los cumplo, los he cumplido, los cumplo todos. O sea, no estamos hablando de una persona, estamos hablando de una persona muy religiosa. Y llega Jesús, y dice, sí, haces todas esas cosas, bueno, todavía te falta una. Y aquí ya se estropeó todo. Vende lo que tienes y da el dinero a los pobres. O sea, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo lo mismo que a los apóstoles. O sea, dejarlo todo, que esto no es una vocación esta para todo el mundo, ¿eh? Lo de dejarlo todo, lo vamos a ir explicando. Le viene a decir que lo deje todo. Y dice el Evangelio, como era muy rico, se fue triste.
no le siguió porque era rico, porque tenía muchos bienes. Mirad, ¿el dinero es necesario? Sí, por supuesto. ¿Lo necesitamos para vivir? Sí, por supuesto. Pero os puedo asegurar, y os lanzo este reto, que no me encontraréis un lugar en la Sagrada Escritura donde el dinero no se presente como un peligro. Siempre, siempre se presenta como un peligro. ¿Es bueno? En sí mismo, sí. ¿Es necesario? Sí. Pero si es un peligro, quiere decir que tenemos que tener cuidado. Porque por dinero se desunen familias, hay guerras, hay de todo por las riquezas. Aquello que dicen, qué bien, se llevan estos hermanos, cómo se quieren, qué bien se llevan. Y se suele decir, ¿han partido? Porque hasta que no partan la herencia de sus padres, no sabemos cómo se van a llevar. Cuando unos hermanos han partido y no ha habido ningún problema, ahí bien. Pero sabemos de sobra que esto es un problema muy, muy general. Algunos no se dejan de hablar, pero se crean unas tensiones en la familia. Todos conocemos casos de estos, ¿no? Unas tensiones, unos rencores, de todo. Aunque se sigan hablando, pero queda la familia muy tocada. En muchas ocasiones, no vamos a decir siempre, ¿no? Pero en muchas ocasiones. El dinero siempre es un peligro. Lo importante es, y aquí está la clave, es que no estemos apegados a él, al dinero, a las riquezas, a los bienes. ¿Podemos tener bienes? Sí, pero que nuestro corazón no esté apegado a ello. ¿Podemos tener muchos bienes y no estar nuestro corazón apegado? Por supuesto, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil. Pero también es verdad que podemos tener muy poquito y nuestro corazón puede estar muy apegado. Porque cuando hablamos de estos temas, enseguida nos vamos a los ricos, a los que tienen mucho. No. Esto es para todos. Podemos tener muy poquito y estar muy apegado a ese poquito. El caso es que el joven rico podía haber sido perfectamente uno de los apóstoles. Perfectamente. Porque Jesús le pide exactamente lo mismo que a los otros apóstoles. Y no le siguió porque era muy rico. Y ya nada más sabemos en la Sagrada Escritura de este joven. Si hubiese seguido al Señor, seguramente habría sido uno de los apóstoles, seguramente habría hecho grandísimas cosas, seguramente el Evangelio nos habría seguido narrando cosas de este joven. Podría haber sido tan famoso como cualquiera de los apóstoles. Podía haber sido una columna de la Iglesia, como los apóstoles. Y sin embargo, por el dinero, todo eso no lo consiguió. Bien. Nos dice Jesús una frase que me acuerdo que la dije en un retiro. Y me llamó mucho la atención que la gente se quedó muy sorprendida. La mayoría, que no habían escuchado esta frase nunca. Y les impactó. No es que sea una frase desconocida, a lo mejor es que nunca habían pensado en ello, ¿no? Y es lo que dice Jesús, el que deje padre, madre, tierra, por mí, recibirá en esta vida, atentos, el 100 por 1. Y en el más allá, la vida eterna. Cuidado con la promesa de Jesús. Es una promesa muy grande. El 100 por 1 en esta vida. El 100 por 1, ¿eh? No es cualquier cosita. Es algo muy grande. Ya en esta vida. En la otra vida, la vida eterna, la vida en plenitud, la eternidad. Es que lo que nos ofrece el Señor es algo realmente grande. Muy grande. Esto nos tiene que llevar
a vivir la vida cristiana con un gran optimismo. Que algunas veces parece que vivimos la vida cristiana como una cruz, como una carga, como un sufrimiento continuo, desaparece la alegría en nosotros, llegamos incluso hasta pensar, aunque no lo digamos, qué suerte tienen los que no creen, que no tienen que levantarse por la mañana, un día lluvioso como esta mañana, a las 9 de la mañana a la misa, que se han levantado allí en Arroyo, que a gustitos está en la cama. Hacemos unos planteamientos que qué suerte tienen los que no creen, ¿no? Y no es así. La suerte es la nuestra. La suerte es la nuestra. Es porque todavía no hemos percibido ese 100 por 1 que nos da el Señor. A lo mejor también puede ser que no le hemos entregado al Señor ese 1. Y entonces, claro, Él no nos puede devolver el 100 si no le entregamos ni siquiera el 1. Tenemos que vivir la vida cristiana con mucho optimismo. Tenemos que vivirla con mucha alegría. Quiero decir ahora una palabra sobre la alegría. Porque seguir al Señor no es una cruz. Por cierto, sufrir sufre todo el mundo, ¿eh? Que algunas veces hacemos planteamientos como que los únicos que sufren somos los cristianos. No. Sufrir sufre todo el mundo. Tengo para esta tarde una meditación, creo que es muy bonita, sobre la diferencia entre dolor, sufrimiento y cruz, para que veamos el sentido cristiano. Vamos tocando un poquito todos los palos que se tocan en los ejercicios espirituales, el pecado, la cruz, la llamada, todo, ¿no? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Unas palabras sobre la alegría, para que nos planteemos la vida cristiana pues como una suerte, como una bendición, no como una cruz, no como una carga. Es curioso que cuando el Señor llama, por ejemplo, a un seminarista que tiene sus estudios, que ya ha acabado, que tiene a lo mejor ya un buen trabajo, que tiene incluso novia y además guapa, ese seminarista siente la llamada de Dios, deja su trabajo, deja a la pobre novia y entra en el seminario. Se le da un bombo a eso. Fíjate lo que ha dejado. Ha dejado una novia guapísima. Ha dejado un trabajo buenísimo. Ha dejado que gana un montón de dinero. Conozco un caso de esos ahora, además inteligentísimo el muchacho, ¿no? Se le da un bombo a eso. Lo que ha dejado. Y lo que ha cogido. Claro, es que nos fijamos en lo que ha dejado. No nos fijamos lo que ha dejado, ¿por qué? ¿Y a cambio de qué? Claro, es que nos fijamos mucho en lo humano. Y en el fondo es porque no le estamos dando tanta importancia a lo que nos da Dios, a los dones de Dios, a lo que supone seguirle, que es una bendición, seguirle. Verdad que al principio cuesta un poco, hasta que te decides, ¿no? Cuesta un poco. A mí, por ejemplo, me costó muchísimo, ¿no? Hasta que di el paso y arranqué, ¿no? Ahí necesitas un empujoncito de alguien que te quiere, te conozca, de tu director espiritual. A mí, por ejemplo, el empujón me lo dio el obispo anterior, ¿no? Somos del mismo pueblo, ¿no? Él me dijo claramente, ¿no? Tú tienes más vocación que un caballo. Es que me acuerdo de esa frase, ¿eh? Yo no me atrevería a decirle eso a nadie, ¿eh? Con esa rotundidad, ¿eh? Yo le diría, bueno, vamos a pensarlo, vamos a discernirlo, pero a lo mejor en los planes de Dios estaba que Él se cruzase en mi camino y me lo dijese así de claro. Nada. Tú pa'lante, que la cosa está clara. Y sí. Después otro que lo tenía entonces como director espiritual dijo, si ya lo tienes muy claro, el problema es que no te acabas de decidir. Todas esas cosas a mí me hicieron pensar, ¿no? Que sí, que así era, ¿no? Y me atreví a dar el paso. Después vino el segundo paso, que también es dificilísimo, decírselo a los padres. Hasta que se lo dije, madre mía. Si ya se digo hoy, llegaba hoy, no,
Ya se lo digo mañana, llegaba mañana y tampoco. Se lo digo pasado y tampoco, me costó mucho. Ahora, también digo, mis padres no me pusieron la más mínima pega, ninguna dificultad. Yo me fui al seminario y no me pusieron ninguna pega. Conozco un caso aquí de Cáceres, vamos, no lo voy a adivinar nunca, ¿no? De un sacerdote que tenía un chico así muy relacionado en su parroquia y tal, y le dijo el padre al sacerdote: ni se le ocurra nunca a mi hijo hablarle del seminario, ni de ser sacerdote, ni se le ocurra. Aquí los padres tienen mucha importancia. Voy a contar otro caso, otra anécdota. Una familia, padres muy religiosos, practicantes, con varios hijos e hijas, varios. No voy a decir el número porque a lo mejor alguno podría adivinarlo. Decía esta madre: la ilusión de mi vida es que todos mis hijos fuesen sacerdotes y todas mis hijas fuesen monjas. Así lo decía, ¿eh? Tampoco es eso, ¿no? Deja alguno para el matrimonio, hombre, también. Pero esta madre decía eso. Y parece que Dios la escuchó. Y una hija decide irse al Carmelo. La madre le puso todas las dificultades posibles. El caso, a ella le hacía mucha ilusión y no entró. Y hoy día está casada con varios hijos. Y mirad lo que decía la madre. Cuidado lo que decía ayer de los hijos. Vosotros habéis vivido vuestra vida, y los que estáis casados, ya me he enterado que no todo el mundo está casado aquí, ¿no? Pero tenéis que dejar que cada hijo decida. Es su vida. Es que a veces nosotros queremos vivir nuestra vida en los hijos. No, tú has vivido tu vida, ahora deja que tu hijo viva la suya. Y si quiere entrar en el seminario, déjale que entre, que a lo mejor se equivoca. Porque le decía el otro día, me vinieron a hacer una entrevista, Televisión Española, ha sido el jueves, sí, el jueves ha sido, sí, el jueves me parece que ha sido, miércoles o jueves, ¿no? Me vinieron a hacer una entrevista a Televisión Española con motivo de la pandemia, 5º aniversario de la pandemia que es ahora. Y yo le dije, sí, pero por favor, no me preguntéis del tejado, ¿no? Y me dijeron, no, de eso no te vas a librar, del tejado te vamos a preguntar. Y así fue, ¿no? Y así fue. Yo que quiero que se olvide ya lo del tejado, pero eso no se olvida, ¿eh? Por cualquier sitio que voy, el cura del tejado. Y me dijeron además, dice, y que sepas que con motivo del 5º aniversario, no sé si es el día 13 o 14 por ahí, 14, dice, con motivo del 5º aniversario van a abrir más medios de comunicación. Nosotros hemos sido los primeros, pero te van a venir más. Digo, bueno, ya empezamos, ¿no? Y de los 3 trabajadores, uno había estado 5 años en el seminario. Se le notaba, se le notaba un poco esa impronta, ¿no? Y me dicen los compañeros, un cámara y una entrevistadora, y me dicen, mira, este estuvo en el seminario, pero al final abandonó, no sé. Digo, no, si es que el seminario es un momento para discernir la vocación. Digo, esto es lo mismo que el noviazgo. Noviazgo también. El noviazgo, bueno, pues si veis que no soy el uno para el otro, bueno, pues nada, cada uno coge su camino y ya está. Y el seminario igual. El seminario no es lo definitivo. Lo definitivo ya es cuando aceptas ser sacerdote y te ordenas, ¿no? Es también un momento y un lugar para discernir la vocación. Pero que nunca nos opongamos a que un hijo que siga su vocación. Porque no sabemos las cuentas que nos va a pedir Dios de eso. Porque sabemos todo lo que estamos evitando, que un hijo sea sacerdote. Y una de las motivaciones más grandes para ser sacerdote, un planteamiento que yo me hacía con mis 17 años, que fue cuando empecé a plantearme la vocación, ¿no? Y si no lo soy, ¿cuántas cosas no se van a hacer? Si lo soy, pues mira, voy a llevar una parroquia donde Dios me tenga destinado, todas las cosas que voy a hacer. Es que si no lo soy, creo que una gran misión se va a quedar sin hacer. Ese planteamiento yo me lo hacía mucho,
Ese planteamiento yo me lo hacía mucho. También os digo una cosa curiosa. Yo pertenecía a la milicia Santa María. Los domingos por la mañana nos juntábamos a tener un rato de oración. Uno daba unos puntos de meditación. Para mí, el domingo que me tocaba era un auténtico suplicio. Me sudaban las manos. Hay que ver lo que me costaba hablar. Y en el seminario, ya cerca de ordenarme, se lo dije a mi director espiritual. Y una de las cosas más difíciles que veo de ser sacerdote es el tener que predicar, el tener que hablar. Y hoy me tenéis aquí dando ejercicios espirituales para que veáis todo lo que puede hacer el Señor. Fijaos si estoy hablando. Ayer, por cierto, a última hora estaba ya muy tocado con la garganta. Muy tocado, muy tocado. Pero bueno, estamos aguantando, ¿no? Pues que nunca impidamos a nadie que siga su vocación. Los padres respetan mucho la vida de los hijos, la vocación de los hijos, porque no sabemos el daño que podemos estar haciendo y nos estaríamos también interponiéndonos entre los designios de Dios que puede tener para esa persona. Cuidado, respetad mucho siempre eso. Por cierto, una campaña del seminario yo estaba contando esto de esta madre que le había impedido a su hija que fuese religiosa. Y en esto que lo estoy contando, yo era entonces seminarista, en una campaña vocacional. Y veo que se levanta uno de la iglesia y viene andando. Yo nerviosito, digo, lo mismo me viene a montar aquí un número, lo mismo este caso se ha dado en su familia, lo mismo este hombre se lo ha impedido a sus padres. Yo nerviosito. Imaginaos un seminarista, ¿no? Y viene el hombre, coge un mechero y enciende las velas. Y yo allí nerviosito, ¿no? Y era que las velas estaban por encender, Pero yo, la verdad, muy nervioso. Entonces, Dios nos da el 100 por 1. En esa llamada que nos hace Él, sea para el matrimonio, sea para la vida religiosa, sea para lo que sea, el Señor nos da el 100 por 1. Entonces veamos la vida con esa alegría. He escuchado a personas decir frases como la siguiente. Perdón. A misa hay que pasar frío, hay que ir a sacrificarse. Bueno, como yo tuviera dinero para poner una calefacción en mi iglesia, claro que la ponía. Que eso de que a misa hay que ir a sacrificarse, ¿no? Frases como esas, ¿no? Algunos también esto lo perciben, ¿no? Le duele que el sacerdote sea feliz, que se lo pase bien, que tenga muchas relaciones, que lo inviten mucho a comer, que se vaya de viaje, que se vaya de peregrinaciones. Hay que ver qué vida social más grande tiene, qué calidad de vida tiene. Eso a mí me dice algunas veces las personas como con cierto dolor. Es que tú tienes una calidad de vida muy grande. Es que hay que ver todas las cosas que haces, que tienes una vida social muy grande. Bueno, pues bien, si es que Dios nos ha prometido el 100 por 1, no tengáis pena por eso, hombre. Dios nos ha prometido el 100 por 1. Parece que algunos son felices si ven al sacerdote encerrado en casa, allí el pobrecito solo. Déjalo que tenga vida social, déjalo que disfrute. Dios nos da el 100 por 1. Jesucristo también alternaba mucho. Fijaos qué curioso que el primer milagro que hace Jesús convierte el agua en vino. Anda, yo no me imagino a Jesús allí en un rincón apartado con su madre. No me lo imagino. Estaría tomándose su copita, ¿no? ¿Verdad, Abelardo, no? Una copita, ¿no? Que nos gusta cenando y comiendo. Pues claro, estaría disfrutando, estaría compartiendo. Y se nos presenta muchas veces en el Evangelio compartiendo su vida con los pecadores, allí compartiendo mesa con los pecadores. Iba a estar el triste, estaría contento, estaría hablando, estaría dicharachero, estaría pasándoselo bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que el primer milagro que hace es precisamente ese, ¿no? Multiplicar el agua en vino, que no deja de ser algo curioso. No curó a un leproso, no curó a un paralítico, no. Convirtió el agua en vino. ¿Qué necesidad más grande, no? Pues mira, por algo lo haría Jesús, ¿no? Porque era un problema muy grande en aquella época que las bodas duraban 3 o 4 días, ¿no? Era un problema que se quedaran sin vino, se acabó la fiesta, ¿no? Y Jesús quiere la alegría de aquellos novios. Como decía Santa Teresa, un santo triste es un triste santo.
Decían de San Ignacio de Loyola que cuando la gente salía de su despacho, salían sonriendo. ¡Qué buena señal! ¡Qué buena señal! O cuando te saluda una persona, si te saluda sonriendo, eso es que transmites alegría, transmites paz. Eso es importante. Fijaos en ese detalle. No seamos cristianos reguñones, aguafiestas, que a veces somos muy intransigentes. Pongo un ejemplo de malpartida. Hombre, de mi pueblo, cuando yo era joven. Me acuerdo que nuestra amiga Mila, la cual conocemos todos mucho, nosotros conocemos mucho, me acuerdo que estaba don David, ya un sacerdote muy mayor, le teníamos que leer las lecturas, le teníamos que rezar el rosario, todas las cosas, él lo agradecía mucho porque era ya muy mayor, ¿no? Y me acuerdo que subió Mila a rezar el rosario, la pobre no tenía ni idea, se equivocó no sé cuántas veces. Las que estaban allí de misa y comunión diaria, venga a protestar. No, hombre, no protestemos. Veamos el gesto de generosidad de que entonces era una niña, que se ha puesto a rezar el rosario, que lo ha hecho mal, pues muy bien. ¿Qué te crees? ¿Que eso no le va a agradar al Señor? Solamente ese gesto de buena voluntad le agrada. Que muchas veces estamos como amargados, refunfuñones, porque ese nos representa en las viñetas cierta prensa que no es muy afín católica, ¿no? Pero bueno, se nos representa una mujer mayor, con un velo, todo con un rosario en la mano, con cara triste. Así se nos representa alguna vez a los cristianos, ¿no? Cuando se nos representa así, algo daremos de esa imagen, ¿no? Seguir al Señor es algo muy grande y es una bendición de Dios. Y como vamos a ser felices en la vida, es siguiendo la voluntad del Señor. No pensemos que siguiendo otras cosas en la vida vamos a ser más felices, ¿no? Siguiendo la voluntad del Señor es como más felices vamos a ser en la vida. Vamos con el otro punto, el endemoniado de Gerasa. Lo tenemos en Marcos capítulo 5 del 1 al 20. Este caso es muy curioso. No a todos llama el Señor a dejarlo todo. No, a todos no. A los apóstoles sí, a todos no. Así que la mayoría de los que estáis aquí, el Señor nos llama a dejarlo todo. No, ni mucho menos. A lo mejor es un consuelo lo que estoy diciendo, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué hace Jesús con este endemoniado? Le cura. Y después de curarle, este endemoniado quiere seguirle. Le suplica que le deje seguirle. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? No. Al joven rico le pidió que le siguiera, le dijo que no. A los apóstoles le pidió que le siguieran, le dijeron que sí. Este es la persona la que le pide seguirle. ¿Y qué le dice Jesús? Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo. Le invita a ser apóstol. Le invita a que anuncie el Evangelio. Pero no quiere que lo deje todo. No quiere que deje a su familia. O sea, la llamada a dejarlo todo no es para todos. La llamada a ser apóstol y anunciar el Evangelio sí es para todos. A esta persona curada, Jesús le dice claramente que no. Él le suplica seguirle y Jesús le dice que no, pero no le libera del anuncio del Evangelio. Y nos dice el Evangelio que fue por toda la Decápolis anunciando lo que Jesús había hecho con él. Me parece que es un Evangelio muy, muy ilustrativo. No todo el mundo está llamado a dejarlo todo, pero los apóstoles sí. El joven rico, por lo que se ve, también. Pero no todo el mundo está llamado a dejarlo todo. Eso sí, todos estamos llamados a anunciar el Evangelio. Y otra cosa importante también, que se dice mucho hoy en día, las vocaciones especiales. Estoy completamente en contra de eso. Que se hable de vocaciones especiales
cuando hablamos de vocaciones a la vida religiosa o de vocaciones al sacerdocio. Y yo admiro mi vocación. Ayer os hablaba del poder de estas manos, ¿no? En el regalo. Algunas se lo perdieron, y no miro a nadie. Las vocaciones especiales. Vocaciones especiales son todas. A ver, la amiga Luisabel, casada con 3 hijos, ¿no es una vocación especial? ¿No es una bendición de Dios grandísima? Pues claro que es una vocación de Dios grandísima. Yo os puedo asegurar, y algunos me diréis, no, de ti no nos extraña, que yo casando a novios, hablando del matrimonio, me he emocionado. Diréis, te creemos, no tenemos que hacer mucho esfuerzo en creerte. Porque es algo grandísimo, es algo maravilloso. Que ese amor humano, Dios lo bendice y lo asiste con su gracia y le ayuda con su gracia para que cada día se amen más, se quieran más. Dios está bendiciendo ese amor. Es un compromiso que contrae Dios también con ellos, que no solamente nos fijamos en que ellos contraen un compromiso entre ellos para toda la vida y lo que nos asusta eso, ¿no? Pero es que Dios también se compromete con ellos y se compromete con su gracia a asistirles, a ayudarles para que se amen, para que sepan educar a sus hijos. Es que es algo muy grande. ¿Es una vocación especial el matrimonio? Sí. ¿Es una vocación especial la vida religiosa? Aquí la hermana Dolores, sí. ¿Es especial la mía? Sí, todas son especiales. ¿Por qué? Porque todos somos llamados por Dios a cumplir una misión en el mundo. Cuando escuchas expresiones por ahí, es que los simples seglares... ¿Qué es eso de los simples seglares? Es una barbaridad. ¿Cómo que simples? ¿Por qué no decimos los simples curas? O las simples monjas con respeto a la hermana Dolores. ¿No? ¿Qué es eso de simples? ¿Qué es eso de simple? Que no. Que son vocaciones queridas por Dios y todas son necesarias en la Iglesia. Todas, completamente todas. Y hay una llamada a la cual estamos llamados todos, que es a la llamada a la santidad. Ahí estamos todos llamados. Parece para algunos como que esto lo ha descubierto el Concilio Vaticano II, ¿no? El Concilio Vaticano II ha insistido en esto. Pero esto ya lo tenemos en los Evangelios, ¿Qué si no cuando nos dicen en el Sermón de la Montaña, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto? No dijo, esto solamente para los curas, No. Esto es para todos. Todos estamos llamados a la santidad. Y aquí tenemos un problema. Y es que esto no nos lo acabamos de creer. Voy a contar una anécdota del pueblo de Maribel, que es mi pueblo también, Malpartida. Me invita el párroco en aquellos tiempos, don Román, que en paz descanse el hombre. Gran sacerdote al que quiero mucho, porque ha sido el sacerdote conocido antes de ir al seminario, principalmente en el seminario y después de venir al seminario, ¿no? Y me invitan a predicar el día de San Isidro, allí en la ermita. San Isidro era un seglar, ¿o no? Era un seglar. ¿Cuántos santos seglares tenemos en los altares? Muy poquitos. Muy poquito. Ahora me parece que van a canonizarlo. Venía escuchando en la radio a Acutis, ¿no? Carlos Acutis. Me parece que en abril, ¿no? ¿Cuándo? 27 de abril, ¿no? Sí. ¿Ve? Un santo seglar y además joven, amigo de redes sociales, de todas estas cosas, ¿no? Pero hay pocos. Hay un santo venezolano también, el primero de Venezuela. Sí. Entonces, la mayoría de los santos que vemos en los altares llevan o mitra, o hábito, o sotana. La gran mayoría, Mirad vuestras parroquias. A ver cuántos tenéis que no sean sacerdotes, curas o monjas. A ver cuántos tenéis. Muy poquitos. Y entonces yo el día de San Isidro, poniendo de ejemplo a San Isidro como padre de familia, como un gran seglar, un santo seglar, pues estuve hablando de la santidad a los seglares, la santidad para los seglares, ¿no? ¿Y sabéis lo que me dijeron al acabar la homilía cuando acabó la misa? Me dijeron, hombre, habla de cosas reales.
¿Esto no es real? Esa poesía anónima, ¿no? No sé si es de Santa Teresa o anónima, parece que es anónima, ¿no? Que dice, loco debo ser si no soy santo. Es la vocación a la cual estamos llamados todos. Y eso es algo real y muy real. ¿A qué le llamamos entonces cosas reales? Esto, una cosa completamente real. Dios nos llama a todos a la santidad. Pero hay una conciencia muy extendida de que esto para los sacerdotes y para las monjas. Y voy a poner un ejemplo. Si vosotros vais ahora mismo a cualquier bar, casi seguro que no tardando mucho, si sois observadores, vais a escuchar alguna blasfemia, que es un pecado horroroso. Horroroso. Porque es ofender a Dios por el hecho de ofenderle, porque no sacas nada a cambio. De los otros pecados, digamos que son, ¿cómo decirlo? Que Dios lo puede disculpar un poquito más porque sacas un beneficio. El que miente saca un beneficio, el que roba saca un beneficio, siempre se saca un beneficio. Digamos que hay una motivación para hacerlo, entiéndanme, ¿no? Pero es que la blasfemia no hay tal beneficio. Es insultar por insultar a Dios, ofenderle por ofenderle, y tiene mucha gravedad por eso. Bien, pues si vamos seguramente a algún bar por ahí, seguramente que dentro de un poco tiempo vamos a escuchar alguna blasfemia de una persona bautizada. Y lo tenemos eso casi normalizado, ¿no? No nos sorprende, no nos escandaliza. Ahora, si lo escuchamos de un sacerdote, y me diréis, hombre, es que un sacerdote, hombre, y es que un cristiano. Lo que veo mal, ahí en realidad no estáis alabando a los sacerdotes, porque a los sacerdotes nos exigís un comportamiento de acuerdo a nuestro estado sacerdotal. Que en el fondo, pues mira, que en el fondo es que valoráis el sacerdocio. Pero no valoramos el bautismo, porque vemos normal que una persona haga eso y otras cosas. No, tú que eres sacerdote, tú que eso no puedes hacerlo, ni tú que eres cristiano, ni tú que estás bautizado. Y mientras esto lo estemos normalizando y lo veamos como normal, en el fondo, entendedme la explicación, es que no le damos importancia a nuestro bautismo, a nuestra condición de ser hijos de Dios, a nuestra llamada a la santidad. Eso es lo que estoy tratando de explicar. No quiero normalizar que un sacerdote diga blasfemias, ni mucho menos, Dios me libre, ¿no? No, entendedme. Lo que quiero es que no se normalice que un cristiano, un bautizado, un hijo de Dios, insulte a su padre y a su Dios. No, o haga otras cosas completamente contrarias a su fe, y que esto lo veamos normal. No es normal, no. Entonces, todos estamos llamados a la santidad. Bien, pues tenía aquí que deciros varias cosas, pero bueno, quería aterrizar un poquito, pero no quiero ya alargarme, ¿no? Quería aterrizar un poquito en lo que es la misión de los seglares en la Iglesia, que es regir los asuntos temporales según Dios, esto que lo tengáis muy presente. Yo he vivido mi adolescencia, mi juventud, trabajando en la construcción. Los seglares podéis hacer un trabajo grandísimo en el ambiente en el que estéis. Ahí no están los sacerdotes. Y esos asuntos temporales hay que regirlos según Dios. El mundo de los obreros, aquí tenemos 2 jóvenes muy jóvenes. Ellos son los encargados de anunciar el Evangelio a los jóvenes. Yo he tenido allá al lado de mi casa la música en la carpa aquella de los carnavales, ¿no? Pues seguro que estaba llena de jóvenes, ¿no? Yo allí no estaba, pero los jóvenes allí estaban. Si allí hay un joven cristiano, está dando un ejemplo, está dando un testimonio. Si hace un buen comportamiento, claro. Entonces, en el mundo obrero, los cristianos que haya tienen que anunciar el Evangelio. Los jóvenes, los políticos, los que sean cristianos políticos, ahí tienen que ir rigiendo los asuntos temporales según Dios, dando un ejemplo, dando un testimonio. Yo me acuerdo... Claro, yo empecé a trabajar en la construcción, antes ya había trabajado a los 15 años en otros trabajos, ¿no? Pero a los 16 años empecé a trabajar en la construcción.
Los sábados nos juntábamos a hacerle, estuvimos haciendo en tiempo una nave y después una casa al jefe, ¿no? Nos juntábamos toda la empresa el sábado para trabajar allí, ¿no? Y claro, todo el mundo sabía pues, que yo era una persona practicante, de misa diaria, siendo adolescente. Se reían de mí. Y eran todos cristianos. Y eran todos bautizados. Me llamaban que si el beato, que si esto, que si lo otro. Claro, yo con 16 años, aquello me afectaba mucho. Que adultos, padres de familias, jóvenes, todos se metieran conmigo. Curioso, ¿no? Y todos eran bautizados, y todos se confesaban cristianos. Me decían barbaridades como esta. Es que tú, un obrero, yendo a misa, eso es para las mujeres y los estudiantes. Tonterías, ¿no? Qué planteamientos más absurdos, ¿no? Pero esos planteamientos me hacían a mí. Hasta que yo ya aprendí y le cogí las vueltas. Y entonces ya en vez de disgustarme, pues le sigue la corriente. Ah, sí, bueno, pues sí. Que me decís que voy a... Pues sí, voy a esto. Que voy al otro, pues sí, pues voy, ya está. ¿Qué problema hay? Nada, yo ya le seguía la corriente, ¿no? Ahora soy muy amigo de todos ellos. A algunos he asistido, de esos compañeros de trabajo, a algunos he asistido cuando han estado malos, ingresados en el hospital. Me acuerdo de Juan el Castañero, el pobre, que no podían hablar, me explicaba con una pizarra. Fui a verle al hospital. A Diego Solana también fui a verle aquí, que estaba en la residencia de Arroyo. Algunos he casado a sus hijos, y he bautizado a sus nietos también, algunos compañeros de trabajo, ¿no? Y ahora me aprecian y me quieren, ¿no? Hay que dar un auténtico testimonio de alegría y ya está. De alegría, de convencimiento, de coherencia. Y eso puede hacer mucho. No hace falta tampoco grandes sermones ni hablarles mucho, sino un auténtico testimonio. Y esa es la misión vuestra de los seglares en el mundo. Misión muy importante. Porque sois la mayoría de la Iglesia. Sacerdotes y monjas somos muy poquitos y vamos a ser menos. Por desgracia, vamos a ser menos. Veremos a ver cómo acabamos. No lo sé, porque... todo apunta a que dentro de nada sacerdotes poquísimos, pero poquísimos. La media edad es altísima. Dentro de nada esos sacerdotes no están. Y lo mismo religiosas. ¿Qué va a pasar? Pues a ver qué es lo que dispone el Señor. Pero es que los seglares voy a ser siempre muchísimos. Y tenéis una misión importante en el mundo. Bien, pues aquí como la mayoría sois seglares, ya he dicho por lo menos esto para los seglares. Quería hablar también del sacerdocio, de la vida religiosa, pero bueno, eso somos aquí minoría. Lo importante es vosotros que sois seglares. Pues nada, nos quedamos un ratito en silencio hasta la siguiente meditación.